La postal de Udine, cuando el fútbol premia al que resiste. Udine no suele ser la capital del mundo. No lo es en geografía ni en política, y, sin embargo, aquella noche, el Blånogi Stadium se convirtió en el epicentro emocional del fútbol europeo. Las gradas rebosaban un murmullo eléctrico, un zumbido que mezclaba nervios, ilusión y esa tensión particular que solo una final puede entregar. Afuera, en las calles angostas de la ciudad italiana, la vida seguía su curso lento. Adentro, las agujas del reloj parecían avanzar a trompicones, conscientes de que en ese césped se decidiría mucho más que un título. El cielo estaba despejado, pero el aire se sentía pesado. París contra Londres, PSG contra Tottenham, dos ciudades con orgullo de sobra, dos equipos que venían de reinar en competiciones distintas y que ahora, frente a frente, medían su estatura continental. No había espacio para medias tintas, o salías con la medalla al cuello o con la certeza amarga de haber estado tan cerca y no haberlo logrado. En la previa, el relato parecía escrito para Cristian Cuti Romero. Capitán por primera vez en una final con los Spurs, estandarte de la defensa, campeón del mundo con Argentina, amado por su hinchada y respetado hasta por los rivales. La prensa británica había llenado páginas con su historia, la de un defensor que no teme el choque, que lidera con el pecho inflado y la mirada fija. La narrativa perfecta para un héroe inglés importado desde Sudamérica. Pero el fútbol, ya se sabe, es un escritor caprichoso. Esa misma noche, casi en silencio y sin titulares rimbombantes, William Pacho, el ecuatoriano de 23 años, entraba a la cancha con el mismo paso seguro que lo llevó a ganarse un lugar fijo en el PSG de Luis Enrique. No llevaba la cinta de capitán, no tenía un palmarés de selecciones tan glorioso como el de Romero, pero traía algo igual de valioso, un patrón sostenido de rendimientos decisivos en las noches más duras. La ceremonia inicial fue un espejo de contrastes. El Tottenham se presentó con su fila de jugadores firmes, ceños fruncidos, listos para intimidar. El PSG, en cambio, parecía menos rígido, pero con un aire de confianza que solo se nota en los equipos que han vivido muchas finales y saben que no siempre gana el que más ruido hace. Cuando sonó el silbato, el guión inicial parecía confirmar lo que todos esperaban, los ingleses mordieron desde el minuto 1. La presión alta ahogaba la salida parisina, los duelos aéreos eran terreno dominado por Romero, y la intensidad londinense se traducía en un dominio territorial evidente. A los 39 minutos, un córner lanzado con violencia encontró la cabeza del Cutí. Saltó por encima de todos, con el cuello firme y la dirección precisa, 1-0. La mitad del estadio estalló. El golpe fue duro para el PSG y peor aún cuando, apenas iniciada la segunda parte, otro centro, esta vez en jugada elaborada, volvió a encontrar la frente de Romero. 2-0 y la sensación de sentencia flotando en el aire. El Tottenham ya se veía campeón. En el palco, las cámaras buscaban a Daniel Levy, presidente de los Spurs, que sonreía con discreción, como si quisiera evitar tentar a la mala suerte. Y sin embargo, ahí estaba Pacho. No corría de más, no gesticulaba, no intentaba ser protagonista del show. Simplemente, corregía. Cuando un lateral quedaba desbordado, aparecía él para cerrar. Cuando un pase entre líneas amenazaba con dejar mano a mano a un rival, su anticipación se adelantaba un segundo a la jugada. Era un trabajo silencioso, casi invisible para la estadística, pero esencial para que el PSG no se desplomara del todo. El partido empezó a cambiar alrededor del minuto 70. No fue un giro brusco, sino un desplazamiento paulatino de la balanza. París comenzó a sostener más la pelota, a progresar con menos pérdidas, y cada avance londinense encontraba una muralla en el ecuatoriano. Luis Enrique miraba al césped con los brazos cruzados, como quien sabe que su equipo necesita solo un instante para volver a la vida. Ese instante llegó al 90+4, cuando Lee Kang-in recibió un pase filtrado y fusiló al arquero rival, 2-1. El golpe psicológico fue brutal. El Tottenham, que había manejado el partido con autoridad, de pronto sintió el vértigo del precipicio. Y en ese vértigo, el PSG se hizo gigante. En el 93, un centro desde la izquierda encontró a Gonzalo Ramos, que cabeceó como si su vida dependiera de ello. 2-2, increíble. Impensado. Lo que vino después fue pura tensión. Los penales no perdonan errores, y ahí apareció la otra gran historia de la noche, Lucas Chevalier,
portero elegido por Luis Enrique en lugar de Donnarumma, quien detuvo el remate clave que abrió la puerta al título. Nuno Méndez marcó el definitivo y la explosión fue total. En las fotos de la celebración, el Cutí aparece cabizbajo, mascullando impotencia. Pacho, en cambio, está en el centro del cuadro, con la copa en las manos, sonriendo, rodeado de sus compañeros. La imagen que queda grabada no es de un salto espectacular ni de una entrada deslizante, sino de un central que entendió el partido como un mapa y lo jugó con la precisión de un cirujano. Esa postal de Udine resume todo: el fútbol premia al que resiste. El Tottenham tuvo ráfagas brillantes y un capitán de jerarquía, pero el PSG tuvo a Pacho para aguantar el temporal y encontrar el momento justo para golpear. Y en las finales, ese es el arte que separa a los grandes de los campeones. El Cutí inflable, capitán, líder, pero sin trofeo. La noche de Udine también tuvo dueño en los primeros renglones, Cristian Cutí Romero. Lo que el argentino hizo en la primera hora de partido fue un compendio de lo que significa jugar con el pecho abierto y la mirada de general de campo. Desde el momento en que pisó el césped, su lenguaje corporal decía que esa era su final, que estaba listo para poner el escudo de los Spurs sobre sus hombros y cargarlo hasta la cima. El brazalete de capitán brillaba en su brazo izquierdo como un símbolo de jerarquía, pero también como una carga emocional. El Tottenham no había ganado una Supercopa Europea en su historia, y Romero lo sabía. A eso se sumaba el orgullo personal, la primera gran final de club con la cinta, un hito que podía colocar su nombre en un lugar sagrado dentro de la memoria londinense. Los primeros minutos fueron puro vértigo. El Tottenham plantó líneas adelantadas, obligando al PSG a retroceder y ceder territorio. El Cutí, como un director de orquesta de la intensidad, indicaba con las manos cuándo adelantar la línea, cuándo saltar a la presión y cuándo cerrar filas. Su voz se escuchaba por encima del murmullo del estadio, cortando el aire como un látigo. El primer gol, a los 39 minutos, fue un retrato perfecto de su carácter. Córner desde la izquierda, carrera limpia al corazón del área y un salto que pareció durar un segundo más que el de todos. El cabezazo fue seco, potente, imposible para Chevalier. Grito desaforado, puño apretado, compañeros colgándose de su cuello. Ahí, el Tottenham sintió que el viento soplaba a favor. El segundo gol, apenas iniciada la segunda parte, fue todavía más simbólico. Una jugada trabajada en los entrenamientos, movimientos coordinados para abrir espacio, y de nuevo el argentino entrando con fuerza, esta vez desde un costado, para cabecear cruzado. El 2-0 parecía un mensaje escrito con tinta indeleble: el capitán lidera, el capitán marca, el capitán gana. Pero el fútbol tiene una crueldad casi poética: no siempre el que impone su sello en el marcador se lleva la gloria. Romero, que estaba jugando un partido casi impecable, comenzó a sentir como el desgaste físico y mental pasaba factura. No dejó de pelear, no dejó de ordenar, pero la intensidad inicial ya no se repetía con la misma nitidez. Ahí se vio una diferencia clave entre el argentino y el ecuatoriano. El Cutí vive del fuego, de la fricción, de imponerse en cada duelo, de contagiar a los suyos con energía desbordante. Pacho vive del equilibrio, de encontrar siempre la mejor decisión para no desgastarse de más y sostener su rendimiento hasta el último segundo. En el minuto 90+4, cuando Likanin anotó el 2-1, el Tottenham sintió una grieta emocional. En ese instante, el capitán argentino intentó reactivar el ímpetu, levantar a sus compañeros a base de gritos y gestos. Pero la energía que antes intimidaba, ahora parecía una respuesta desesperada a un destino que empezaba a torcerse. El empate de Gonzalo Ramos fue un mazazo invisible. No fue culpa directa de Romero, pero lo dejó expuesto, un capitán que había liderado en la construcción del triunfo y que ahora no podía detener el derrumbe. Esos segundos de silencio tras el gol fueron la imagen más dura para él: las manos en la cintura, la mirada perdida hacia la mitad de la cancha, y esa sensación de que el trabajo de toda una noche se había evaporado en 2 jugadas. En la tanda de penales, Romero cumplió. Marcó su disparo con la frialdad de siempre, pero el destino ya había elegido otro héroe. Chevalier, el arquero parisino cuestionado en la previa, detuvo el remate que cambiaría la historia. Nuno Méndez sentenció y el PSG levantó la copa. En el momento de la premiación, el contraste fue brutal. Pacho, sonriente, levantando el trofeo junto a Marquinhos. Romero, a un costado,
recibiendo la medalla con un aplauso breve, sin poder disimular el nudo en la garganta. Había hecho todo para ser el héroe, y aún así, el fútbol no se lo permitió. Esa es la esencia cruel de las finales. A veces el partido te da la gloria en los primeros capítulos, pero te la arranca sin piedad en el epílogo. El Cuti Romero se fue de Udine como un capitán digno, con una actuación individual para aplaudir, pero sin el trofeo que lo habría convertido en leyenda de club. Y en el otro extremo, William Pacho emergía como el nuevo dueño del relato. Pacho y la ingeniería invisible que gana finales. Si uno toma una hoja y anota los momentos que quedan grabados en la memoria de una final, probablemente no pondría el nombre de William Pacho en la primera línea. No hay gol suyo, no hay barrida cinematográfica que haya salvado en la línea, ni un festejo desaforado mirando a la grada. Pero si el PSG levantó la copa en Udine, fue porque durante 90 minutos y una prórroga entera hubo un ecuatoriano sosteniendo el andamiaje mientras todo parecía tambalearse. A Pacho le ocurre algo curioso, su juego no necesita exageraciones para imponerse. Es de esos centrales que parecen tener un metrónomo interno. Sus movimientos están calibrados, cada paso está medido, y la sensación que transmite es que siempre sabe exactamente dónde debe estar y qué debe hacer. No busca la ovación fácil, busca la jugada correcta, y en una final, esa disciplina vale oro. Desde el pitazo inicial, el Tottenham intentó algo que parecía lógico, cargar el sector derecho del PSG para atacar la espalda de Nuno Méndez. Ahí, el plan de Thomas Frank encontró a un William Pacho que entendió la emboscada y empezó a desactivarla sin hacer ruido. Lectura de juego pura, adelantarse 1 metro para cortar el pase, perfilar el cuerpo para obligar al rival a girar hacia su lado menos hábil y cerrar espacios antes de que el peligro se concrete. Cuando el Cuti Romero y los suyos se adelantaban para presionar, Pacho quedaba como último hombre. En ese rol, su precisión con el primer pase fue determinante, 88% de acierto en salida, casi siempre buscando romper la primera línea de presión sin rifar la pelota. En los pocos momentos en que el PSG pudo respirar en la primera parte, el oxígeno venía de sus pies, pero el verdadero peso de su actuación se vio cuando el partido se volvió una montaña rusa. Con el 2-0 en contra, cualquier equipo menos estructurado se habría desordenado buscando el empate. Ahí Pacho fue el freno y el volante al mismo tiempo. Frenó la tentación de partirse en dos, sostuvo al bloque junto y al mismo tiempo habilitó a que Vitina y Fabián Ruiz se atrevieran a adelantar metros sin miedo a dejar huecos atrás. En el minuto 84 hubo una acción que pasó inadvertida para la mayoría, pero que cambió el rumbo. Richarlison recibió un pase profundo y se perfiló para encarar a Chevalier. Pacho, que había comenzado la jugada 2 metros por detrás, cruzó en diagonal y le ganó el tiempo exacto para meter el pie y desviar la pelota a un costado. No hubo dramatismo, no hubo choque, solo un movimiento quirúrgico que evitó lo que habría sido el 3-0 y, probablemente, el final del partido. A partir de ahí, su presencia se multiplicó. Interceptó un centro raso al corazón del área, corrigió un par de coberturas sobre la izquierda y, cuando el PSG empezó a volcarse al ataque, sostuvo la línea adelantada con una serenidad que parecía impropia de alguien que jugaba su primera final de Supercopa Europea. Luis Enrique, en la conferencia posterior, lo resumió en una frase: lo de Pacho no se ve en los titulares, pero se siente en el equipo. Cuando él está, defendemos 10 metros más adelante y atacamos con más confianza. Ese es el tipo de jugador que te gana títulos sin que te des cuenta. El gol de Lee Kangin al 90+4 no fue casualidad. El PSG llevaba varios minutos jugando en campo rival sin miedo a una contramortal, precisamente porque Pacho había cerrado todas las avenidas posibles. Lo mismo con el cabezazo de Gonzalo Ramos. El equipo parisino podía volcarse masivamente al área rival sabiendo que atrás había un ecuatoriano listo para apagar cualquier chispa de incendio. En la tanda de penales, Pacho no pateó. Pero su papel estaba cumplido. Había sostenido al PSG en el peor tramo del partido, había permitido que el equipo llegara vivo al momento decisivo, y había mantenido la calma en un escenario en el que incluso jugadores con experiencia mundialista pierden la brújula. Cuando Nuno Méndez marcó el penal que selló la victoria, Pacho no corrió a la cámara ni se buscó a sí mismo en el festejo. Corrió hacia Chevalier, lo abrazó y después buscó a Marquinhos para levantar juntos la copa. Esa es la esencia de su fútbol, ser el pilar que hace que otros brillen. En Udine, William Pacho no ganó solo una medalla.
Ganó un lugar en el mapa de los centrales más fiables de Europa, ese territorio exclusivo donde el prestigio se construye a base de noches grandes y rendimientos constantes. Y, de paso, dejó claro que hoy, en la batalla silenciosa de jerarquías defensivas, su nombre está por encima del Cuti Romero en el contexto de clubes europeos.